Hola, buenos días. Yo soy la Celsa Cristina Chaomba. Mi profesora guía es la doctora Olivia Horna Campos. Y mi tema de proyecto de tesis es los factores asociados a la muerte por malaria en niños menores de 15 años en el año 2018 en la provincia de Tete, Moatiz, en Mozambique. Y como introducción, decir que la malaria es un importante problema de salud pública y que la Organización Mundial de Salud ha estimado 238 millones de casos del paludismo, donde 93% ocurrieron en la región de África en el año 2018. En Mozambique, la malaria es endémica y su distribución es heterogénea, observándose altas prevalencias en el norte y bajas en el sur. La enfermedad representa 45% de las consultas ambulatorias y 56% de los ingresos en las salas de pediatría. El 33,2% de la muerte se produjo en niños menores de 5 años y en niños menores de 1 año fue la causa principal de la muerte. Los factores asociados con el riesgo de muerte se han descrito los siguientes: la edad, el coma y convulsiones, acidosis, dificultad respiratoria, deshidratación y hipoglicemia, así como el bajo nivel socioeconómico, donde tenemos el OTS-RAT es igual a 5,4, la atención tardía OTS-RAT es igual a 15,5, el estado nutricional OTS-RAT es igual a 7,9 y una parestemia mayor o igual a 5%, donde el OTS-RAT es igual a 2,8. En las formas neurológicas y anemia grave son las más frecuentes de la mortalidad en niños pequeños. El problema: Mozambique es uno de los 10 países con mayor carga de la malaria en el mundo. Su prevalencia varía entre 3% y 50% de la población. Las elevadas tasas de mortalidad infantil por malaria son indicadores que reflejan las precarias condiciones sociales y de salud del país. El programa de malaria ha extendido las medidas preventivas contra la malaria a nivel del país. Sin embargo, no en todos los distritos hay beneficiado por igual de la distribución. Tete tiene estaciones calientes y lluviosas, que van de noviembre a marzo, y la estación seca, que va de abril a diciembre. Ambas estaciones favorecen a la transmisión de la malaria. En Mozambique existen escasos estudios respecto a la malaria en niños y su distribución, menos aún en la provincia de Tete, donde se desconoce hasta la prevalencia. Y como pregunta de partida, ¿cuáles son las características de los casos de malaria y los factores asociados a la muerte en niños menores de 15 años en el año 2018? Provincia de Tete, ciudad de Moatiz, Mozambique. Y como objetivos, en lo general, vamos a caracterizar los casos de malaria e identificar los factores asociados a la muerte en niños menores de 15 años en el año 2018. Atendidos en el Centro de Salud de Moatiz, provincia de Tete, ciudad de Moatiz, Mozambique. Y como específicos, vamos a describir los casos de malaria en menores de 15 años, segundo variáveis sociodemográficas, clínicas y de gravedad en el año 2018. Estimar los factores asociados a la muerte por malaria. Realizar recomendaciones al programa de malaria. Metodología. El diseño de estudio va a ser transversal descriptivo. La población del estudio van a ser todos los casos registrados como confirmados, probables o sospechosos,
de malária em menores de 15 anos no Centro de Saúde de Moatize, atendidos como parte do programa de la malária. El lugar de estudio, el Centro de Saúde é uma unidade de referência a nível da cidade e com uma capacidade de hospitalização de pediatria. E queda a 20 km da municipalidade de Tete. E os critérios de inclusão harão parte todos os casos suspeitosos e confirmados registrados no centro de saúde. E como critérios de exclusão, vão a ser todos aqueles casos em los que consta informação em las variáveis principais, como la muerte. E la muestra estará confirmada por los casos atendidos no Centro de Saúde de Moatize e no período de estudo. E como fonte de informação, se utilizará uma base de dados secundária do Centro de Saúde de Moatize. Os dados entregados estarão codificados e não vão a dispor de nenhum dado identificativo do paciente, por lo qual se vai a garantizar a confidencialidade e a informação e terá uma prévia autorização da diretora de los serviços. E acá temos uma parte do que vai ser nossa variável. Então vamos a ter a variável resposta, que é a muerte. Depois vamos a ter as covariáveis, que são as variáveis sociodemográficas, como o sexo, a idade, o lugar, cidade, medicamentos administrados e o mês com mais casos. Em relação à análise de los dados, se vão a realizar uma análise exploratória da base para identificar os dados anômalos, como os faltantes ou duplicados. Logo, se hará uma análise descritiva das variáveis sociodemográficas, clínicas e de gravidade. Para descrever a muestra estudada, se calcularão as frequências em números absolutos para as variáveis qualitativas, como o sexo, os signos, síntomas, mês antecedentes hospitalares, entre outros. A análise bivariado se vai a relacionar com a variável muerte, com cada uma das variáveis sociodemográficas, clínicas e de gravidade, donde se realizará com a prova X². As variáveis que mostram um P menor a 0,25 se vão a incluir no modelo. E em análise multivariado se hará um modelo de regressão lógica, que se considerará uma associação estadística significativa no modelo de um P menor ou igual a 0,05. E também temos as limitações. Como o estudo estará principalmente relacionado com o uso de base de dados secundário, vão a poder ter perda de informação ou falta delas. Por lo tanto, algumas informações se vão a perder pelas características de como vai ser a base de dados. Pero isso não invalidará o estudo, dado que é o primeiro análise da situação dos fatores associados à muerte por malária em niños menores de 15 anos. E acá temos o plano de trabalho, onde temos as etapas e a elaboração do projeto de tesis, que começou em março hasta junho, a entrega de projetos, que tinha de ser em agosto, a recolecção de informação começou em julho hasta agosto, a aprovação de projeto de AFIS, que vai ser em setembro, as correções do projeto em outubro, as análises de dados e discussões em outubro e novembro, a elaboração dos documentos de tesis em novembro e dezembro, a entrega da AF em dezembro e a defensa em enero. E muitas gracias. Obrigada.